Muy buenas tardes a todos y a todas a esta 22ª edición del Salón Internacional de la Logística de Barcelona. Benvinguts al SIL. Saludos, autoridades, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la señora Raquel Sánchez, presidente de la Junta de Extremadura, el señor Guillermo Fernández Vara, secretario de Territori y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, el señor Isidre Gavín, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el señor Jaume Collboni, y delegado especial del Estado, el señor Pere Navarro, y presidente del SIL. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inauguración. El SIL vuelve con fuerza, con 650 empresas participantes y un 30% de internacionalidad, con presencia de varios continentes como América, con Argentina, Chile o Estados Unidos, Europa con Francia, Países Bajos, Portugal o Italia, y Asia con China, Emiratos Árabes Unidos o Taiwán. De esta forma, el SIL se consolida como una de las mayores ferias de transporte, logística, intralogística y supply chain de todo el mundo y como el referente de España, del sur de Europa, del Mediterráneo y América Latina. Nuestro lema siempre es el mismo: conectamos mundos y, sobre todo, generamos puentes de conexión. Además, contamos con los principales decision makers de grandes marcas nacionales e internacionales, donde ahora mismo también están realizando un one-to-one para generar el mejor negocio posible. Sin extenderme más, cedo la palabra al delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL, el señor Pere Navarro. Sisplau. Bé, molt bona tarda, buenas tardes. Yo permitirme también que salude de una manera muy especial a las personas que me van a acompañar en esta mesa. Ya la directora general lo ha comentado, Isidre Gavín, de la Generalitat de Catalunya, Jaume Collboni, primer tenent d'alcalde, ministra Raquel Sánchez y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y a todas las personas vinculadas, no sé por qué, pero está medio Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana aquí. Eso es una buena noticia porque las infraestructuras son muy importantes y el trabajo que se está haciendo también es muy importante. Aprovecho también para saludar a la delegada del Gobierno y a las personas que vienen de Extremadura también a expresar pues lo que se está haciendo allí, a expresar su voluntad de colaboración con el SIL, pero también en todo lo que hace referencia a la logística en el conjunto de España y de la península ibérica también, hemos comentado antes. Yo quisiera decir que esta mañana, al abrir las puertas del SIL, realmente la sensación ha sido una sensación muy cercana a la felicidad. Nunca habíamos visto tantas personas asistentes a una feria como esta y nunca habíamos visto tantas personas con la voluntad de quererse reencontrar. Y hemos dicho durante todas estas semanas de entrevistas con los medios de comunicación, de presentación de las novedades del SIL de este año, de qué es lo que iba a pasar, cuáles eran las expectativas. Hemos dicho que sobre todo el SIL de este año era el SIL del reencuentro. El último fue en el año 2019. Nunca podíamos imaginarnos en aquel junio del año 2019 que el año 2020 no habíamos podido celebrar el Salón de la Logística y el 2021 tampoco. Aquello estaba muy lejos de nuestra imaginación, estaba muy lejos de nuestros proyectos, de nuestras perspectivas. Pero nunca olvidamos al sector de la logística, porque siempre hemos dicho durante estos meses que si algo ha funcionado en estos tiempos de pandemia, justamente ha sido la logística. Si si un sector ha hecho que todos los productos imprescindibles, necesarios, en el peor momento que recordamos de la historia, de crisis sanitaria y también de crisis económica en todo el mundo, no había ninguna parte del mundo que se librara de esta crisis, si todo lo que se necesitaba llegaba a los lugares donde se necesitaba, es porque la cadena de suministro global funcionó. Y muchas veces decimos que la logística no es noticia, pero justamente no es noticia porque realmente funciona. Fue noticia cuando aquel barco famoso se atravesó en el canal de Suez y entonces ya en todos los medios apareció la noticia de que había un problema de suministros, había un problema de transporte logístico, etcétera, producido por un accidente. Pero la cadena de suministro no ha fallado.
Se habla, bueno, es que faltan microchips. Esta semana hemos tenido una buena noticia en el tema de los microchips, de la fabricación en Europa y concretamente la ubicación en Barcelona de este famoso chip europeo. Pero aquí tampoco el problema es de la logística. El problema es de que las cosas no se fabrican donde deben fabricarse. Y también la pandemia nos ha traído un elemento de reflexión también y de voluntad, que es que hay que fabricar más, mejor y más cerca. Y que la logística, evidentemente, va a dar respuesta a todo esto. Pero hay algo que también nos ha enseñado estos meses de dificultades, que las innovaciones que ya apuntaban desde hace tiempo, las innovaciones son una realidad. Y en este Salón de la Logística, antes la directora general, a la que quiero agradecer su trabajo, porque hoy estamos aquí gracias a que ella y su equipo han estado trabajando durante muchos meses para que hoy esto ya sea un éxito. Las innovaciones son una realidad y las vamos a ver aquí. Tenemos 150 startups, muchas de ellas que se han creado justamente en el momento de más dificultad y se han creado con ideas relacionadas con, por ejemplo, una cosa que parece tan simple, pero a nadie se le había ocurrido hasta ahora, de hacer un contenedor plegable. Nosotros sabemos que hay un grave problema cuando los contenedores llegan llenos de mercancía y hay que devolverlos vacíos. Eso tiene un coste que muchas veces no se puede asumir. Y este contenedor plegable lo que hará más fácil es el transporte de los contenedores. Pero hay otras propuestas que tienen que ver con los robots colaborativos, que son aquellos que interaccionan con las personas, que hacen que todo el proceso logístico sea más rápido, más eficiente y también más seguro para los trabajadores y trabajadoras de la logística. Pero también podemos hablar de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, blockchain, etcétera, etcétera, que garantizan que las mercancías, los productos acabados puedan llegar del punto inicial al punto final para el consumo o el uso de esos productos y lo pueden hacer con la mayor garantía. Pero antes la logística era aquello que, como decía, garantizaba que un producto o una mercancía llegara de un punto a otro y lo hiciera rápidamente en el momento en que era necesario y lo hiciera de manera eficiente desde el punto de vista económico, a un coste razonable. Hoy se añade otro elemento más a este coste razonable, que es a un coste relacionado con la sostenibilidad que también sea razonable. Y por lo tanto el tema de la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, las diferentes formas de transportar mercancías y productos también está cambiando de una manera muy radical y la presencia de los objetivos de desarrollo sostenible está cada vez de más actualidad también en el sector de la logística. Y el otro elemento que vamos a ver en este Salón de la Logística, que estamos viendo ya en las más de 80 actividades que se van a hacer en estos 3 días con 300 speakers, el otro elemento que tiene mucha importancia es el del talento. La logística no es aquella imagen que muchas veces se tiene de paquetes que se amontonan, de camiones que van y vienen, sino que es algo mucho más innovador, algo mucho más sofisticado y algo que tiene mucho más valor añadido. Y eso tiene que ver con la innovación, tiene que ver evidentemente con la sostenibilidad, pero también tiene que ver con el talento. Y el talento es uno de los capitales más difíciles de conseguir. Y también en este salón queremos poner en evidencia el talento, la necesidad de creación del talento, la necesidad de retener este talento y la necesidad también de atraer al talento de fuera de aquí para que Barcelona evidentemente sea una gran capital, ya lo es, pero todavía más una gran capital de la logística. Este Salón de la Logística es un salón referente en Europa, pero también en el conjunto del mundo. Es un salón que quiere convertir, ya lo ha convertido de hecho en todas las ediciones, pero en esta de una manera muy especial, a Barcelona en la capital de la logística del Mediterráneo, pero también de todo el mundo atlántico. Aprovecho también para saludar a amigos que tenemos aquí de América Latina, con los que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos, demasiado tiempo que no nos veíamos y que estamos ya retomando proyectos en conjunto, en el conjunto del Mediterráneo. Aquí delante estamos celebrando el Medalogistic, que es un evento que está organizado por ASCAME, que son las cámaras de comercio del Mediterráneo. Por lo tanto, toda la suma de todas estas cosas que estamos viendo aquí, las 650 empresas que están colaborando, los actos que estamos haciendo, la suma de todo eso
está haciendo ya hoy que el SIL 2022 no solo sea una promesa, no solo sea una buena promesa, sino que sea la mejor realidad posible del nuevo mundo de la logística. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Cedo la palabra al teniente alcalde, el señor Jaume Collboni, si us plau. Este cable. Buenas tardes. Bienvenidos a Barcelona, a todos y a todas, especialmente ministra Raquel Sánchez, presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, delegat especial del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, Isidre Gavín, secretari de Territori i Mobilitat, també el president del Port, president d'AENA, evidentment delegada del Govern. Digo bienvenidos y bienvenidas, y lo digo con una sonrisa porque efectivamente llevamos una muy buena racha en esta ciudad. Llevamos unas semanas y unos meses excelentes desde el punto de vista del arranque de salones, de ferias, de acontecimientos internacionales que vuelven a surgir y que vuelven a venir a Barcelona. Y les puedo decir que en prácticamente todos los inicios decimos lo mismo, que es que se han superado las previsiones más optimistas. Y eso quiere decir que nuestra ciudad, Barcelona, arranca con mucha fuerza, con mucha ambición, con mucha ilusión esta nueva etapa post-COVID que tanto nos ha maltratado a todos y especialmente a mi ciudad, porque hemos estado ahí, hemos sido resilientes, sabíamos lo que teníamos que hacer cuando llegara el momento, lo estamos haciendo y estamos muy orgullosos y muy contentos de poderlo compartir con todos ustedes. Y especialmente hoy, déjenme que me dirija especialmente al presidente de la Junta de Extremadura, a quien le quiero dar la especial y calurosa bienvenida a la ciudad de Barcelona, no solo porque es culé, que lo es, sino porque es un magnífico presidente que además está liderando en su territorio uno de los modelos justamente de estrategia territorial por lo que se refiere a la logística, con un plan que es el Plan 2050 y que está sirviendo de ejemplo y estamos haciendo el seguimiento desde otros territorios de España con mucho interés. Volver a este salón, volver a situar a la ciudad de Barcelona como referente de la logística a nivel internacional es una muestra, por tanto, de la vitalidad, del empuje y de la capacidad de atracción que tiene la ciudad y evidentemente de la capacidad professional de Fira de Barcelona. Constantí Serrallonga, enhorabona per aquesta arrencada brillant que estem tenint aquest any. Y lo estamos haciendo en un ámbito, como es el de la logística, que, como ha dicho Pere Navarro, ha sido directamente interpelado en la época de la pandemia. Somos conscientes, los territorios, los municipios, especialmente las metrópolis, que la logística va a sufrir una mutación, especialmente en el ámbito de la mercancía y de la pequeña mercancía, y especialmente en las ciudades y en las metrópolis, fruto de la transformación digital y fruto de los retos que nos plantea el cambio climático y la necesidad de descarbonizar nuestra economía. En esta ciudad que tenemos la ambición de seguir siendo innovadores, tenemos la ambición de seguir siendo vanguardia, lo queremos ser también en el ámbito de la logística y especialmente de la micrologística. Vamos a ver ejemplos en este salón de cómo las ciudades vamos a tener que adaptar nuestra ordenación del espacio público, nuestra colaboración público-privada, nuestra regulación propia de los ayuntamientos, propia de la Generalitat y del Estado, para facilitar esta revolución en la logística de proximidad, especialmente en la logística de última milla. La logística de última milla es, digamos, no puede esperar demasiado tiempo para que actuemos, porque ya se nota en nuestras calles, ya se nota en el modelo de comercio de la ciudad, y por eso la ciudad de Barcelona ya se ha puesto en marcha, poniendo en marcha los primeros 7 pruebas piloto de centros de distribución de última milla y 17 pruebas piloto de microcentros de logística de última milla que están funcionando ya en algunos barrios de la ciudad,
experimentando lo que sabemos y estamos convencidos que va a ser el futuro de la logística en nuestra ciudad. Además, como no dejamos de tener esta ambición también por lo que se refiere al empuje empresarial, estamos culminando un proceso de conversión del edificio histórico de Correos en la Vía Layetana, un edificio que en su día el Gobierno de España hizo una cesión de uso a la ciudad, y en colaboración con el Consorcio de la Zona Franca queremos que ese edificio de Correos de Vía Layetana, que se va a convertir en un centro de innovación y en un centro de empresas y de startups, tenga una parte dedicada específicamente a las startups vinculadas a la logística y a la movilidad. Somos conscientes de que ese llamamiento interpela a la ciudad. Espero que la ciudad esté a la altura, como lo va a estar en este salón, y os deseo a todos que aquellos que venís a hacer negocios os salgan bien los negocios, que para eso también están las ferias, y aquellos que hemos venido a aprender podamos aprender mucho más. Enhorabuena por el salón, enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias. Muchas gracias, señor Collboni. Cedo la palabra al secretario de Territori y Movilidad, señor Isidre Gavín. Molt bona tarda a tots. Excel·lentíssim senyor Pere Navarro, president del Consorci, il·lustríssim senyor Jaume Collboni, excel·lentíssim senyor Guillermo Fernández Vara, excelentísima señora ministra Raquel. Un saludo especial a todas las autoridades, representantes de empresas, pero más especial al secretario general de Infraestructuras y a todos los que estáis aquí, pero también con un cariño dedicado a todos los representantes que venís de Iberoamérica, de asociaciones tan representativas e importantes de la actividad logística como la CAT, como FIATA, del Gobierno de Nayarit. Ayer teníamos un encuentro convocados por ICIL, en donde algunos de ustedes nos decían, ya empezamos a hablar un poquito catalán, o ya empezamos a entender un poquito el catalán. No se preocupen, que yo se lo voy a poner fácil hoy, y me voy a dirigir en castellano, pero en todo caso muy bienvenidos. El SIL es un SIL de reencuentro, el SIL es un SIL post-pandemia, había muchas ganas de recuperar el SIL. La logística, como se ha dicho muy bien y comparto con las palabras del señor Pere Navarro, ha soportado las actividades básicas y los suministros estratégicos. Yo voy un poquito más, incluso más allá del ejemplo que te has puesto, Pere Navarro, que lo comparto, el valor social de la logística. A menudo se habla del valor estratégico de la logística en la economía. El valor estratégico de la logística que soporta y da eficiencia al conjunto de sectores, al agroalimentario, al empresarial. El valor social de la logística, cuando en una pandemia todos los servicios estratégicos, sanitarios, de atención individualizada, suministros de alimentos, se han visto soportados y realmente ha funcionado la actividad logística. Hay que poner en valor entonces este valor social de la logística. Un SIL de innovación, efectivamente, automatización, robotización, blockchain, tecnologías de la digitalización. Es un mundo que está cambiando, pero que hasta aquí el SIL está lleno de este tipo de proyectos y de propuestas. Y un entorno con grandes disrupciones logísticas. Un entorno cambiante, pero también conflictivo. Un entorno en donde ha habido, desde el caso del Canal de Suez hasta los puertos asiáticos bloqueados por el efecto de la pandemia y tantos otros elementos que han generado una fuerte tensión a la actividad logística. No hace falta decir el incremento del coste del transporte internacional, la lucha contra el cambio climático. La logística solo podrá ser si es eficiente, si es sostenible y, por tanto, descarbonizada, y si es digital. Y aquí no hay agendas secundarias. Esto va a la vez. Y, por tanto, el SIL también veremos que trata estos retos. En este contexto disruptivo y tan tensionado, las empresas y los profesionales del sector logístico, como hemos dicho, han gestionado esas dificultades y se han adaptado a esos cambios. Han tenido una actitud resiliente, dura, difícil, con muchas dificultades, pero se ha conseguido esa resiliencia. Las administraciones, en este contexto tan disruptivo y tan cambiante, debemos ayudar a crear las condiciones mejores posibles
para la actividad logística. La Generalitat de Cataluña, del mismo modo que hace ya muchos años, al principio de la recuperación de la Generalitat actual, creó la empresa logística Cimalsa, una empresa dedicada a la construcción y gestión de infraestructuras logísticas. Del mismo modo que la Generalitat también al cabo de un tiempo creó el primer observatorio de la logística en Cataluña, el primer observatorio de la logística de todo el Estado. Del mismo modo, digo, ahora hemos redactado conjuntamente con el sector privado y aprobado en el Gobierno una estrategia logística para la internacionalización de la actividad económica, para reforzar las estrategias compartidas con las empresas logísticas de este país y con todas las que operan en él. Bien, en este contexto difícil, decía, salíamos bien de la pandemia. Salíamos con crecimientos del 6,4 interanual, cuando Europa crecía al 5, y una variación intertrimestral de principios de este año del 0,1. Una vez más, otra disrupción gravísima, el ataque de Rusia a Ucrania, injustificado, salvaje, el crecimiento de los costes energéticos. Una vez más, tenemos otro reto por delante y no pequeño. Teníamos cifras interesantes. En enero-febrero las exportaciones en Cataluña han crecido un 16,2. Por tanto, esperanza y expectativa positiva, capacidad de adaptarnos a estos cambios, pero también riesgos y amenazas evidentes. El 21 se habían creado en Cataluña un 3,5% más de empresas logísticas. Por tanto, potencial el tenemos. En este contexto grave de guerra que ha afectado y está afectando a la movilidad y a la logística, también la pandemia todavía, también los precios de la energía, nos ha llegado otra mala noticia. Y debo decirlo así, no puedo evitar hacer referencia a esto. Los datos de inversión en infraestructuras del Estado del año 21. Datos del Ministerio de Hacienda, no son datos de la Generalitat. Decía antes que el sector público debe garantizar unas condiciones favorables a la actividad. En la logística, las infraestructuras son imprescindibles. No son una condición suficiente, pero sí necesaria, imprescindible, para que la actividad sea eficiente. Tenemos una historia desgraciada de grandes infraestructuras con atrasos crónicos, como es el caso del corredor mediterráneo. No me referiré, la semana que viene hacemos una tabla estratégica del corredor mediterráneo en donde vamos a hacer una evaluación de dónde estamos, pero es conocido por todos ustedes. Los accesos a los puertos tienen ahora un escenario del año 2029. Esto está lejísimos del potencial que tenemos y de la gran necesidad que tenemos de conectarlos nuestros puertos, los de Cataluña y también los de Valencia y los de Murcia y los de Andalucía. Bien, hemos sabido estos datos, unos datos muy negativos. En Cataluña, en el año 21, se ha invertido el 36% de lo previsto en el presupuesto. En Madrid, el 184%. Cuando aquí, en Cataluña, por 3 euros presupuestados se ha acabado invirtiendo 1, en Madrid por cada 3 euros presupuestados se ha invertido 5,5. El catalán se ha conformado con 95 euros por habitante. En Madrid ha habido 309 euros por habitante para inversión. En un territorio que tiene el 19% del Producto Interior Bruto, el 16% de la población, el 26% de las exportaciones, ha recibido el 9% de las inversiones territorializadas. Y conste que las no territorializadas todavía están muchísimo más concentradas. Cuando analizamos aquella agenda específica de las infraestructuras y, por tanto, aquellas empresas públicas que son dedicadas al ámbito, los resultados todavía son peores. Renfe 34,6, Adif 23,9, Adif de alta velocidad 4,6% de lo presupuestado. En Madrid, más 50%. Estas mismas empresas, las empresas dedicadas a las infraestructuras. Se dice que es un momento de encuentro, una etapa de encuentro, de diálogo. Pero yo sinceramente, y lo digo con un punto de tristeza, ministra, porque te tengo aprecio personal, con aprecio personal para ti y para muchas personas de tu equipo, estas cifras no son de recibo, son totalmente inadmisibles.
Y el caso es que pasan los años y esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Los últimos 7 años, respecto a lo presupuestado, se ha invertido en Cataluña un 60%. Por tanto, y como te digo, ministra, desde el aprecio personal, y no tienes tú seguramente la principal responsabilidad de todos estos datos, pero sí que durante todos estos años van pasando gobiernos de diferentes colores y esto no solo no cambia, sino que se consolida y empeora. Yo decía que el sector público debe dar confiabilidad y debe generar confianza a las empresas desde todo punto de vista. Con estos datos, más allá de la ideología, de los partidos, de las opiniones particulares que tenga cada uno, de si alguno cree que esto genera independentistas o no los genera, estos son datos que no dejan tirados a una gente de una ideología o al Gobierno de Cataluña. Son datos que dejan tirados a las empresas, a las infraestructuras y a los ciudadanos que las usan. Por tanto, esperanza, capacidad de adaptarnos a los cambios, fortaleza del sector, expectativas positivas en la actividad, pero una agenda inversora absolutamente deficiente que merece una profunda reflexión, merecería en una situación normal una respuesta muy contundente y probablemente algunas excusas muy claras. Gracias. Muchas gracias, señor Gavín. Y cedo la palabra al presidente de la Junta de Extremadura, el señor Guillermo Fernández Vara. Por favor. Muchas gracias. Querida ministra, autoridades, efectivamente soc culé, nosaltres aquest any ne guanyarem res, mas no és la fin del món. Moltes gràcies, estimat Pere, estimat Blanca, per la vostra amable invitació. Es para mí un verdadero honor y un verdadero placer poder estar en este Salón Internacional de la Logística. Probablemente, si uno mirara hacia atrás sin ira, que es como hay que mirar, pues encontraría la transformación y el cambio que se ha producido en nuestra tierra para que en el año 2022 hayamos podido ser la comunidad invitada en un salón de estas características, ¿no? En el año 2015, cuando tuve la oportunidad de volver a la presidencia de la Junta de Extremadura, un gran empresario portugués, que muchos de ustedes lo conocerán porque se ven sus camiones por ahí por las carreteras, José Luis Simoes, me dijo que en el mundo vendrían tiempos de cambio porque todo se puede comprar y todo se puede vender y en cualquier sitio, que solo era una cuestión de logística y que fuéramos ambiciosos en nuestras propuestas y en nuestros proyectos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Saben ustedes esa parte dura de nuestra historia, hace 40, 50, 60 años, en la que la mitad de la población tuvo que salir de allí sencillamente porque no tenían esperanza ninguna en sus vidas, ¿no? Muchos de ellos vinieron a esta querida tierra de Cataluña donde han encontrado o donde encontraron su otra vida, ¿no? Pero la mejor manera o el mejor homenaje que se le puede hacer a aquellos que tuvieron que salir en un momento dado de sus casas para buscar una vida en otro sitio es que eso no tenga que volver a ocurrir. Y para eso estamos firmemente empeñados en intentar aprovechar los profundos cambios que en el mundo se están generando en los últimos años y desde luego vienen de la mano de los transportes y vienen de la mano de la logística. Si a esto le añadimos que tanto la pandemia, la maldita pandemia, que a tanta gente de los nuestros se ha llevado, tantos paisanos, tantas paisanas, tantos hermanos, padres, madres, abuelos, en cambio ha producido efectos de aceleración de tendencias que se venían percibiendo y le ha metido una marcheta. Le ha metido velocidad. Y hay muchas cosas en este momento en discusión en el mundo. Entre otras, toda la relocalización de la cadena de valor. A esto se ha unido el Brexit, la crisis provocada como consecuencia de ello, la pandemia y ahora la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Y de pronto los europeos nos hemos levantado una mañana y hemos descubierto
pues que habíamos perdido la soberanía industrial, que habíamos perdido la soberanía energética y casi que habíamos perdido la soberanía agraria, que obviamente para todos es una gran sorpresa, que a pesar de todo lo que aquí tenemos en el mundo agrario, pues el 60% del maíz o el 30% del maíz lo hemos perdido, el 60% del aceite de girasol se ha perdido o el 15% del trigo, ¿no? Esto va a tener consecuencias y si somos capaces de entenderlas bien, será muy bueno para Europa, muy bueno para España y muy bueno para Cataluña y para Extremadura. Porque en esa relocalización de la cadena de valor empiezan a jugar variables diferentes que tienen que ver no solo con la disponibilidad, también con el transporte, pero que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con todo aquello que significa y representa la aparición de las energías renovables como la única fuente de energía que puede abaratar los costes y, por tanto, hacer a las empresas más competitivas. Y no hay otra, por muchas vueltas que le queramos dar, ¿no? Y en ese contexto en el que nosotros estamos, decidimos apostar por la logística, crear espacios importantes de desarrollo industrial, apostamos en todo lo que fue el desarrollo de la infraestructura ferroviaria porque al final los trenes no fueran a 350 kilómetros por hora, fueran a un poquito menos, pero pudieran ser también de mercancías mixtos, y eso para nosotros es fundamental. Dentro de una semana se pondrá en marcha ya casi 200 kilómetros de la plataforma de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, y siendo eso importante y que va a mejorar los tiempos, lo que realmente nos va a cambiar la vida a nuestras empresas y a nuestro pueblo es que nos coloca en todos los puertos de la península ibérica, porque el año que viene estará también terminada la línea Lisboa-Badajoz y tendremos la unión de Lisboa con Madrid, de Madrid con Barcelona y con todos los puertos del norte, del sur, del este y del oeste cruzando Extremadura, y obviamente eso quiere decir que nos va a cambiar la vida, honestamente, ¿no? Y eso es lo que el mensaje que yo quiero traer aquí, que estamos aquí para contribuir desde una tierra que no ha tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora, pero que ahora lo tiene y que no la va a dejar pasar. Yo suelo decir que ahora que tenemos alas para volar no vamos a permitir que nadie nos corte las alas. Vamos a volar y vamos a volar muy alto, y eso es lo que me gustaría poder compartir con vosotros. Hay muchos empresarios catalanes con los que tenemos relación, gente emprendedora, de la que también hemos aprendido muchas cosas, de la que también hemos aprendido que tenemos una verdadera oportunidad en muchos sectores de tener nuestro propio espacio, y ahí vamos a luchar y vamos a trabajar para esa recuperación de soberanía industrial, energética y agrícola de la Unión Europea, que España tenga mucho peso en ese proceso y que Extremadura sea una parte importante de ese proceso. Termino. Tenemos una posición estratégica una vez que España y Portugal rompieron las fronteras y las convirtieron en puentes. Nosotros somos el punto de interconexión entre Portugal y España a través de nuestra plataforma logística del suroeste europeo, y esto está haciendo alcanzar otra dimensión, que además de todo esto el protagonismo que eso nos da en todos los desarrollos que además van a tener también los puertos del Atlántico, y que a través de Extremadura vamos a conseguir que el eje atlántico y el eje mediterráneo puedan tener una permeabilidad y una comunicación en los próximos años. Así que espero y deseo poder venir muchos años, siendo presidente o no, a este salón y disfrutar de la presencia de todos ustedes, y que Extremadura va a tener, que nadie tenga ninguna duda, un espacio importante en el futuro de Europa y de España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, señor Fernando Fernández Vara. Y pasamos a la palabra a la excelentísima ministra de Transportes, la señora Raquel Sánchez. Molt bona tarda a tothom, molt bona tarda y moltes gràcies, delegado especial del Gobierno del Consorcio de la Zona Franca, querido Pere, querido presidente de Extremadura, Guillermo, benvolgut Jaume, primer tinent d'alcalde de Barcelona, secretari general de Territori i Mobilitat, delegada del Govern, secretari general de Infraestructuras, y dejo aquí de nombrar a todos los representantes. Es verdad que hemos venido a una nutrida representación del Ministerio, del Gobierno de
de España, pero en concreto del Ministerio, a este acto tan importante, y para mí evidentemente es un honor poder participar en este acto de clausura, para cerrar el acto de clausura de la inauguración del SIL. Un salón que lo conocéis todos y todas, es un salón de primerísimo nivel, que es una referencia en el sector y se ha convertido en una referencia internacional del sector y una cita obligada también en el calendario de ferias de Barcelona. Y además, pues después de unos años en los que la pandemia nos ha privado, ¿no?, de podernos ver, de poder, en fin, ¿no?, realizar estos espacios que son tan constructivos y tan productivos, quiero felicitar muy especialmente al equipo del Consorci de la Zona Franca, a su directora Blanca Soriguer y muy especialmente, evidentemente, a Pere Navarro por el éxito que supone volver a convocar y además convocar y organizar con tanto éxito el SIL después, como decía, de estos años de pandemia. Y desde luego que con la salida de la crisis, yo creo que también la crisis nos ha permitido reflexionar sobre una serie de retos sin precedentes que han llegado a nuestra sociedad y que evidentemente también han llegado al sector de la logística y al transporte en global. La escasez de contenedores, el aumento de los precios de los fletes, los cuellos de botellas en los puertos. Llegó también el aumento de precios de las materias primas, de la energía, la escasez de componentes, y cuando parecía que alcanzábamos un poco la normalidad después de esa pandemia, pues una guerra sacude Europa y nuevas olas de COVID en China. Por lo tanto, desde luego que hemos tenido en estos últimos años circunstancias que, en fin, ¿no?, nos hacen plantearnos y situarnos ante nuevos retos. Pero a pesar de estos nuevos retos y de estos retos que son, yo creo, ¿no?, que imprevisibles, ninguno de nosotros nos podíamos imaginar, ¿no?, que tuviéramos que lidiar con ellos, también hay que decir que los datos avalan la recuperación en España y avalan que esa recuperación en España, quizá no al ritmo que nos gustaría, pero avalan que la recuperación en nuestro país, en España y también aquí en Cataluña, es robusta. Y por lo tanto también tenemos margen para el optimismo. Por poner algunos ejemplos, en el sistema portuario, nos acompaña el presidente de Puertos, en el sistema portuario español, en los primeros meses de este año, nos hemos aproximado al récord del tráfico total del 2019, volviendo a donde estábamos antes de la pandemia. No solo en mercancías, se nota también la recuperación en el movimiento de pasajeros, el gran afectado por las restricciones. En el sector aeroportuario, hasta abril, el tráfico de pasajeros se había recuperado un 77% respecto al 2019 y casi un 400% respecto al mismo periodo del año pasado. Y estamos prácticamente en los mismos niveles de carga que en 2019. Es decir, los retos siguen, los tenemos bien presentes, pero estamos preparados. Tenemos un sistema económico fuerte y unas instituciones y también unas empresas muy preparadas. Todos hemos aprendido, todos nos tenemos que adaptar y en esa necesidad existen también grandes oportunidades. Estamos transformando nuestra economía y contamos con la ayuda de los fondos Next Generation. En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana gestionamos el 24% de las inversiones del Plan de Recuperación y ya hemos movilizado prácticamente el 60% de esos casi cerca de 17.000 millones de euros que articulamos a través de tres de las mayores componentes del plan. 11.000 millones de euros, de esos 17.000, están dedicados a la transformación del transporte y a la transformación de la movilidad. De esos 11.000 millones de euros, destinamos 3.600 millones en programas de ayudas o subvenciones. 1 de cada 3 euros dedicados a la transformación del transporte y a la movilidad. 1 de cada 3 euros, como decía,
se destinan al transporte y a la movilidad, pero que son gestionados a través de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y también las empresas. En concreto, las empresas, que nos acompañáis aquí, una nutrida representación, muchas empresas merecen una mención especial en nuestras convocatorias, las más recientes, con 580 millones de euros para impulsar un transporte de mercancías sostenible y digital, con ayudas en concurrencia competitiva, pero también estamos introduciendo los ecoincentivos. Este plan también incluye 400 millones de euros para la transformación de flotas de transporte por carretera, de los que ya hemos transferido 174 millones a las comunidades autónomas para su tramitación y para su reparto. Así trabajamos y así lo seguiremos haciendo, de la mano de otras administraciones y apoyando, como debe ser, al sector privado. Por otro lado, el grueso de los fondos dedicados a transporte y movilidad, 7.603 millones de euros, los canalizamos a través de inversiones directas del propio Ministerio. Inversiones directas que ya tenemos en marcha y donde ya hemos licitado más de 4.000 millones de euros y adjudicados más de 2.500 millones de euros. ¿Y por qué son tan destacables estas cifras? Porque no hablamos de previsiones ni de cifras a futuro. Son ya una realidad, las estamos ejecutando y son el compromiso de este Gobierno con la recuperación. Para recuperarnos de la crisis, para transformar nuestra economía y para fortalecernos ante coyunturas adversas futuras. El Gobierno invierte y el Gobierno cumple. Lo hacemos a nivel de país. Y lo hacemos también aquí, en Cataluña. En el ministerio que dirijo desde junio del año 2018, Cataluña es la comunidad autónoma que más inversión ha recibido por parte del ministerio. Aquí hemos ejecutado más de 3.700 millones de euros. En el año 2018, cuando asumimos el Gobierno, nos encontramos infinidad de proyectos paralizados, obras de nuevo trazado que no se habían empezado a redactar. Nos pusimos manos a la obra y desde entonces Cataluña, insisto, es la comunidad autónoma donde más fondos y donde más proyectos hemos ejecutado. Desde luego que siempre hay que aspirar a más. Somos ambiciosos. Sé de las necesidades de Cataluña. Conozco muy bien cuáles son esas infraestructuras que han tenido que esperar demasiado tiempo. Pero más allá de entrar en confrontación, en comparativas entre territorios que creo que desde luego no conducen a nada y no dan tampoco certidumbres ni certezas a los ciudadanos ni tampoco al tejido económico y empresarial, sí que quiero destacar que el compromiso de este Gobierno en Cataluña es absolutamente firme. Vamos a seguir ejecutando los proyectos e, insisto, más allá de entrar en las cifras, hay que entrar en el análisis de todos los proyectos que estamos ejecutando. Las obras millonarias que hemos desbloqueado en la Sagrera, la duplicación del tramo entre Parets y La Garriga, los accesos al aeropuerto, las obras de mejora en el puerto, las obras de enlace que hemos puesto en servicio en el corredor mediterráneo, en el enlace de Vandellós, al soterrament que ya está en marcha de Sant Feliu, el soterrament también que hemos licitado en Montcada y Reixac. Podríamos entrar en el detalle de multitud de proyectos que hemos desbloqueado y en multitud de proyectos que estamos ejecutando. Evidentemente, el año 2021, el año 2020, en plena pandemia, no fueron buenos años para la ejecución, pero estamos llegando y hemos alcanzado un ritmo de licitación que supera en más de un 160% en la comparativa con el año anterior. Por lo tanto, insisto, este es un Gobierno que cumple, este es un Gobierno comprometido, este es un Gobierno fiable y ya verán cómo de aquí poco tiempo el resultado de esas licitaciones, el resultado de esos compromisos presupuestarios aterrizarán en la realidad. Y me gustaría, de verdad, me gustaría lanzar un mensaje de seriedad,
Un mensaje sobre todo de certeza y certidumbre, insisto, no podemos estar en un foro como este hablando de las oportunidades que representan esas transformaciones que estamos abordando en el conjunto del país, en el sector del transporte y la movilidad, y a su vez transmitir un mensaje que no genere seguridad. Por lo tanto, compromiso con el conjunto del Estado y compromiso también con los catalanes y con las catalanas, más allá de colores políticos, más allá de ideas políticas. Por encima de todo tienen que estar los ciudadanos y las ciudadanas, y siempre pensaré que las políticas de infraestructuras son políticas de Estado que no deben tener sesgo, que no deberían ser utilizadas como un arma arrojadiza para debatir otras cuestiones políticas. También, desde luego que, en fin, podríamos poner muchísimos ejemplos, el corredor atlántico, el corredor mediterráneo, y también, secretario, sabes que 1 de cada 3 euros que hemos destinado en los últimos 3 años al corredor mediterráneo ha ido a parar a Cataluña, y me gustaría poder participar de ese acto que se celebra la semana que viene para hablar del corredor mediterráneo. No hemos sido invitados, pero insisto, nuestra disposición siempre a aclarar, a ofrecer con información, con datos, en todo lo que estamos avanzando y el compromiso que tenemos en Cataluña. También el corredor atlántico, una infraestructura absolutamente imprescindible, y en pocas semanas también estaré, presidente, en Extremadura para comprobar de primera mano esa fase final de ese primer tramo de la puesta en marcha del gran hito de la alta velocidad en esta región. La conexión entre Plasencia y Badajoz, tú lo decías, con la que vamos a sumar más de 200 kilómetros de nueva infraestructuras al corredor atlántico. Un corredor que, al igual que el Mediterráneo, constituye un pilar fundamental, básico de la conectividad y de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Vamos a dedicar más de 1.250 millones de euros de estos fondos al impulso y aceleración de la construcción de sus distintos tramos en los que ya estamos trabajando. En el corredor atlántico, en el corredor mediterráneo, insisto, por todas las comunidades autónomas por las que pasa el corredor mediterráneo, estamos ejecutando obras, estamos realizando proyectos constructivos y estudios informativos en los que pronto también será una realidad ese inicio de las obras. En estos últimos 3 años y medio de gobierno hemos aumentado la longitud del corredor mediterráneo en 233 kilómetros, también aquí en Cataluña. Los enlaces en Martorell, las obras en Martorell, en Castellbisbal. Y, por lo tanto, seguimos avanzando. También los accesos al Port de Barcelona. El triángulo entre la zona franca, el Port de Barcelona y el aeropuerto del Prat, que supone el área de actividades logísticas más grande, más importante de Europa. Para nosotros, los accesos al port son prioritarios y un instrumento imprescindible para la competitividad de la industria de todo el norte de España. No descansamos para que los accesos al port sean una realidad cuanto antes, y así lo atestiguan las reuniones periódicas de los grupos de trabajo para avanzar en la definición de las soluciones técnicas. Con esta colaboración entre administraciones también coordinaremos las terminales de mercancías del Morrot, de Cantunis, la nueva que construiremos en el port para levantar un polo logístico intermodal que será referencia internacional. Un proyecto que en determinado momento se dejó también en un cajón, pero que, insisto, para el Gobierno de España es una pieza clave del corredor y de la competitividad de nuestro país. Por eso fuimos capaces de resolver también hace unos meses y de avanzar en ese protocolo que se tenía que suscribir para impulsar esas obras. Además, también Adif, y en relación a estas obras, tenemos en marcha 80 millones de euros de inversión en la Llagosta, donde acabamos de aprobar la adjudicación de las actuaciones en plataforma, vía y electrificación por 60 millones de euros y licitación el contrato de seguridad
y comunicación por 20 millones de euros. Mañana tendrán la ocasión de presentar aquí este ambicioso proyecto para transformar la Llagosta en un centro multimodal y un enclave estratégico en el norte de Barcelona. Este es un ejemplo de nuestra voluntad de trabajar codo con otras administraciones y los actores del sector, porque es la clave para alcanzar los objetivos que compartimos. Así, trabajamos también en Extremadura, la comunidad invitada al SIL este año. Una región que presenta aquí estos días su apuesta estratégica por la logística y la nueva economía. Enhorabuena, querido Guillermo. Y con la que estamos colaborando también a través de ADIZ en las plataformas logísticas del suroeste europeo, Espacio Mérida y Espacio Navalmoral. Concluyo ya. Siempre he dicho y lo mantengo que somos el Ministerio de las Ciudades, porque movilidad y agenda urbana son los dos ámbitos que les dan forma. Transporte y logística se entrelazan con los debates urbanos porque nuestro comportamiento moldea las ciudades. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo llevamos los niños al cole? ¿Cómo compramos? ¿Cómo nos divertimos? Y hasta cómo comemos moldea los flujos del tráfico dentro de nuestras ciudades y, por lo tanto, afectan al espacio público, al aire que respiramos y a nuestra calidad de vida. Por eso necesitamos, y en ello estamos trabajando, una gestión eficiente de los sistemas de transportes, mejores datos, más información y mejores infraestructuras. Por eso, digitalización y descarbonización van de la mano. Si no existiera este foro, el SIL, desde luego que habría que crearlo, porque necesitamos seguir debatiendo e innovando, sobre todo innovando en la logística de la última milla, en vehículos autónomos, en la movilidad como servicio, en la integración de datos de distintas redes para crear mejores servicios. Enhorabuena, de verdad, a la organización por recuperar el Salón Internacional de la Logística y, desde luego, tenéis en el Ministerio, tenéis en este Gobierno un firme aliado para asumir y para cumplir los retos que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Vamos a hacer una foto, por favor, y acto seguido haremos el recorrido.